capítulo 9, del versículo 1 al versículo 14, vamos a hacer un versículo y un versículo. Empiezo yo. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque la verdad estaba dispuesto así en la primera parte del tabernáculo santo, que estaba debajo la mesa de los padres de la oración. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro en la barra del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que provenía de Maná, la barra de Aarón, que era precioso, y las tablas de pacto. y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes últimamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a que quede por esto que aún estando estando al lugar santísimo, entre tanto que en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre, te agradecemos mucho por tu palabra. Te pido por favor que nos hables de la manera más sencilla, pero también de la manera más clara, para que en nuestro corazón sea sembrada una vez más tu palabra y que dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Tenemos que hablar de lo que platicamos la semana pasada, porque si no, no tiene sentido esto. ¿De qué hablamos la semana pasada? Hablamos de un nuevo pacto y hablamos de que este nuevo pacto traía mejores promesas. ¿Vale? Entonces, miren, voy a regresar al versículo 13 del capítulo 8 para conectar un poquito con este nuevo versículo. El versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ustedes lo saben, ¿no? Cuando cambian de zapatos, cuando cambian de pantalón, de calcetines y de otras cosas, es porque eso otro ya está viejo y hay que desecharlo, ¿no? La Biblia está diciendo que este viejo pacto, ¿cuál viejo pacto? El viejo pacto que Dios hizo con Moisés, la ley, está pronta a desaparecer. Estas son palabras muy fuertes, ¿eh? Está pronta a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El nuevo pacto que hizo Cristo Jesús.
¿Sale? A través de su sacrificio en la cruz. Ahora bien, dice el versículo 1, en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. A partir de este momento, familia, el autor de Hebreos, acuérdense que el autor está hablando con judíos, ¿no? Quiere hacerles saber y recordar a los judíos, oigan, ya dejen eso, dejen la ley, dejen sus rituales, dejen sus tradiciones a un lado, porque eso es viejo, eso ya no funciona hoy. El día de hoy existe este nuevo pacto, Cristo Jesús, que ustedes ya están conociendo, pero que andan como si sí, como si no. Miren, el gran problema de los judíos y de muchos cristianos el día de hoy es que en el viejo pacto había ordenanzas de culto y había un lugar, un santuario terrenal, es decir, un lugar de adoración donde la gente sentía y tenía la seguridad de que Dios estaba allí, o haciendo estos rituales, tenían la seguridad de que ellos estaban acercándose y agradando a Dios. ¿Sale? El día de hoy nos pasa lo mismo, porque estamos tratando de asegurar nuestra relación con las cosas que hacemos, nuestra relación con Dios, con las cosas que hacemos, pero ahora con este nuevo pacto, acuérdense que ya no se trata de nosotros, ahora se trata de Él, ¿verdad? Él hace la transformación en nosotros y luego nosotros empezamos a obrar, pero por lo que Él primero hace. ¿Sale? Entonces ya no se trata tanto de nosotros, sino se trata de lo que Jesús hizo. Entonces, lo que va a hacer el autor ahorita, a partir del versículo 9 y más o menos hasta por ahí del versículo 10, si no mal recuerdo, es que va a hablar un poquito de ese tabernáculo del antiguo pacto, ¿ok? Y lo primero que dice es que allí había ordenanzas y era un santuario terrenal. Esta es una de las primeras características que tenemos que recordar cuando pensemos en ese lugar de culto. Este lugar de culto o este santuario, ¿dónde? De aquí de la tierra. Es algo que alguien construyó, es algo que alguien hizo, en este caso Moisés, ¿no? Dios le da las medidas y todas las especificaciones necesarias para construir el tabernáculo y Moisés lo construye. Es de esta tierra, es terrenal. ¿Sale? ¿Por qué lo estoy mencionando que es terrenal? Porque después de que viene Cristo, no sé si se acuerdan esa escena en donde Él está con la mujer samaritana, precisamente, y la mujer samaritana le dice, oye, pues es que ustedes dicen que hay que adorar allá. Nosotros decimos que hay que adorar acá. Entonces, ensayados acá. Echados Juana, ¿no? Y el Señor le dice, oye, te aseguro algo, viene la hora. Y de hecho ya la hora es en la que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, ya ni es en ese monte, ni es en ese otro, donde va a estar el altar de adoración a Dios. ¿Dónde va a estar? En las personas. ¿Se dan cuenta? Qué increíble, ¿no? Este terrenal, este santuario del antiguo pacto es terrenal. Ahora sí, versículo 2, perdón, miren. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Va a empezar a platicarles. Vamos a ver desde el versículo 2 hasta el 4 nos vamos. Estaba así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Más o menos se acuerdan de esto. Esto lo vamos a platicar a detalle cuando leamos verso a verso el libro de Éxodo. No se preocupen. Pero bueno, mientras el autor de Hebreos les recuerda, oigan, acuérdense de este tabernáculo. ¿Sí se acuerdan que el tabernáculo al final era como una tienda de campaña, como una casa de campaña, como las fiestas de 15 años de pueblo, ¿no? Donde ponen su super lona, y si llueve, pues le ponen como que sus lonas para que, como sus bardas, ¿no? El tabernáculo era algo similar, pero con las especificaciones que Dios había dado. Este tabernáculo, el autor no lo menciona, pero antes de que llegáramos a esta primera parte que él le llama el lugar santo, alrededor hay un patio. Y este patio lo conocemos como el atrio, ¿no? Entonces cuando venimos y le decimos al Señor, Señor, quiero estar en tus atrios, significa, quiero estar allí, en ese lugar donde está tu presencia, ¿no? El atrio es el patio, ahí quiero estar.
No lo menciona el autor porque más adelante, como dice en el versículo 5, dice, pues es mucho y no lo podemos hablar ahorita, entonces se va directo hacia el lugar santo. Miren, en el lugar santo había tres cosas. Estaba el candelabro. ¿Qué era este candelabro? ¿Se acuerdan más o menos? ¿No? Era pues era un candelabro, ¿no? Pero de 7 brazos, con aceite, que debería estar siempre con aceite, nunca debería faltar, porque este candelabro alumbraba el lugar santo. ¿Ok? Este candelabro, yo sé que nos lo imaginamos chiquito, ¿no? Porque de hecho hoy hay muchas representaciones y muchos lo miran así en su mesita, su candelabro así de 7 picos, ¿no? De 7 brazos, pues. Pero no, probablemente era un candelabro alto, de unos 2 metros aproximadamente, y era lo único que proporcionaba luz dentro del lugar santo. ¿Vale? Estaba la mesa y los panes de la proposición. Esta mesa era una mesita donde se ponían 12 piezas de pan. Estas 12 piezas de pan representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Versículo que sigue, dice: tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ok, entonces imagínense que esto es el tabernáculo, ¿no? Y que más o menos de aquí hasta allá ese es el lugar santo. Ok, solo hay un acceso de aquel lado. De ese lado entraban los sacerdotes, tenían el candelabro, tenían la mesa de los panes, pero también estaba el altar del incienso. Ahorita seguramente lo vamos a ver. Estaba el altar del incienso. Después de eso, aquí había un velo. ¿Sale? Un velo, no se imaginen, ¿no? Los velos que usan las novias. Este era un velo especial, muy grueso, en donde de hecho estaba tejido a mano, igual, por orden de Dios, y este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, que era un espacio más pequeño todavía, ahí dice que tenía, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Acuérdense, el arca del pacto es este baúl, esta caja de madera, pero toda recubierta de oro, que contenía básicamente 3 cosas. Contenía maná, de ese que Dios le estuvo dando al pueblo mientras estaba vagando en el desierto para que comieran. Tenía la vara de Aarón, que había reverdecido. ¿Se acuerdan de esta vara? Esta vara era la que usaban cuando a Moisés y Aarón andaban librando, ¿no?, al pueblo de Israel de ahí de Egipto, ¿no?, con la que se abrió el mar y toda esta vara. Y las tablas del pacto, ¿cuáles? Pues las que le dio Dios a Moisés ahí en el monte Sinaí. ¿Sale? Esto era lo que tenía esta arca. Y dice, sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, la tapa, digamos, se lo estoy diciendo lo más coloquial posible, la tapa de esta arca, de esta caja grande, le llamaban así, le llamaban el propiciatorio, y en esta había 2 ángeles, ¿no?, cubriéndose con las, ahí dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Bueno, no dice más de estos ángeles que estaban en este propiciatorio. ¿Se acuerdan que eran 2 ángeles que tenían, me parece, 6 alas, ¿no? O sea, con 2 se cubrían y demás. El tema de que los ángeles se cubrían con sus alas era porque precisamente estaban delante de la presencia de Dios, ¿no? Y los mismos ángeles pueden estar viendo directamente a Dios. No se puede, es demasiada su gloria. Bueno, dice el autor al final del versículo 5 que si entráramos en detalle a platicar de esto, podríamos hablar horas y horas y horas. Por eso él dice, bueno, hasta ahí se los voy a dejar. Entonces, miren, esta otra segunda característica que podríamos ver de este santuario es que es solamente un símbolo. ¿Cómo sabemos? En el versículo 13, miren, de ahí mismo, del capítulo 9, me estoy adelantando un poquito, pero es para darnos una idea. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vuelve a decir el autor que esto solamente era una figura, era sombra.
Si ustedes van caminando por ahí, de hecho ahorita se refleja un poquito mi sombra, ¿qué es más importante, yo o mi sombra? ¿Qué es más importante, ustedes o su sombra? Pues ustedes, ¿no? La sombra solo es un reflejo. Y todo esto que venía haciéndose en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como todo el culto que se hacía allí, las ordenanzas de culto eran una sombra de lo que iba a venir con Cristo Jesús. Cristo Jesús es la persona y todo esto era su sombra, era figura nada más, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el autor nos retrata todo esto que había en el lugar santo y en el lugar santísimo para recordarnos un poquito, para traer a la mente cómo estaba estructurado todo, cómo estaban las ordenanzas de culto, y lo siguiente que va a decir es esto. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ya dijimos que acá en el lugar santo, ¿no? Acá entraban los sacerdotes. ¿Había un solo sacerdote? No, había varios sacerdotes de la familia de Aarón. A este lugar tenían permitido entrar los sacerdotes. Y en este lugar ellos entraban cada sábado a cambiar los panes. Estos panes de alguna manera simbolizan este partimiento del pan, hablándonos de la relación que quiere tener Dios con el ser humano. La mesa o el altar del incienso más o menos nos habla de las oraciones que se están elevando continuamente a Dios. No se podía acabar el incienso, no podía haber panes ahí de muchos días, tenían que ser cambiados y tenía que haber aceite continuamente en ese candelabro para que alumbrara el lugar santo. Eran las tres cosas que había. El sumo sacerdote entraba, los sacerdotes entraban, pero solo el sacerdote. ¿De qué nos está hablando entonces el autor? De que este lugar era inaccesible para las personas. Ninguno de ustedes, si no fuera sacerdote, podría acercarse a la presencia de Dios. Solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Y una vez al año, dice, de aquel lado entraba el sumo sacerdote, ahora sí, y solo podía entrar, insisto, una vez al año, y no así como que solito, tenían que entrar ¿con qué? Con sangre. Es lo que acabamos de leer. Entonces, este antiguo pacto no solamente es terrenal, no solamente es sombra, sino que también es inaccesible para la gente. La gente no puede entrar. No puede entrar a la presencia de Dios. Y de hecho no quieren entrar. Porque acercarse a la presencia de Dios, como lo hemos mencionado mucho, era morir. Por la santidad. Dios no convive con el pecado. Versículo 8 dice que esto daba a entender al Espíritu Santo que aún no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo. El camino, el día de hoy está abierto. El camino a esto que representa la sombra, es decir, la presencia de Dios. Eso es lo que representa el lugar santísimo. Ese camino estaba cerrado antes de Cristo. Pero Cristo Jesús, ¿se acuerdan qué pasó cuando Él muere, cuando está ahí en la cruz? Cuando Él dice, consumado es. Este velo se rasgó de arriba abajo. No de abajo hacia arriba, de arriba abajo, dándonos a entender que de alguna manera era Dios cortando eso, eliminando aquello que nos impedía entrar a este lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, dice ahí el versículo 8, nos da a entender que aún no se había manifestado este lugar, este camino al lugar santísimo. Dice que esto no puede ser manifestado entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie.
En el año 70 después de Cristo, el templo, ya no el tabernáculo, sino el templo, que al final fue el que sustituyó al tabernáculo, fue destruido, lo sabemos, ¿verdad?, por los romanos. De alguna manera es como si Dios estuviera diciendo, señores, esto ya no funciona, esto ya no está vigente, esto no me interesa que sigan sacrificando animalitos. Pero de alguna manera, simbólicamente, también el Espíritu Santo nos está diciendo que mientras tengamos nosotros en pie un tabernáculo terrenal, no vamos a poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que mientras yo esté pensando en que por medio de este tabernáculo del antiguo pacto, es decir, a través de la ley, mientras yo esté pensando que a través de la ley voy a poder entrar a su presencia, tener una relación con Dios, eso no se va a poder. No hay forma porque no hay camino para entrar a su presencia. ¿Me estoy explicando? Más o menos. Entonces, de alguna manera, vuelvo a insistir, Dios nos está diciendo, mientras nosotros tengamos en nuestro corazón la idea de que a través de nuestros esfuerzos, que a través de nuestros cultos, a través de todo lo que nosotros hagamos, vamos a poder tener esta relación con Dios. Mientras sigamos pensando así, tenemos un problema. ¿Qué necesitamos hacer? Venir a Jesús, porque Él es el que me va a permitir entrar a este lugar santísimo. Y ya no, exactamente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, Él es la forma de llegar a Dios, de poderme relacionar con Dios. ¿Se dan cuenta cómo está sufriendo el autor por decirles, abran los ojos? Es como si hoy ustedes quisieran decirle a los de otra religión, no es por ahí, amigo, es con Cristo. Y te van a decir, no, ¿cómo creen? Nosotros somos la iglesia verdadera, tenemos más de 2000 años, tenemos al sucedor de Pedro. Te van a decir todas esas cosas. No, es que no es ahí el camino es Cristo. Amén, amén. Él es el único que es mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que nos va a permitir y que nos da de alguna manera acceso a la presencia de Dios. Versículo 9. Ahora sí, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Esto lo hemos mencionado en Hebreos mucho. Nada de nuestros esfuerzos, nada de lo que nosotros estemos intentando por agradar a Dios nos va a hacer a nosotros perfectos. Ni en cuanto a conciencia, ni mucho menos en cuanto al corazón. ¿Cómo lo podríamos ilustrar el día de hoy? No sé si han escuchado de personas y de lugares en donde pues el pastor, el líder, prácticamente está, híjole, lo voy a decir así, está sugiriéndole a la iglesia, a los congregantes, que entre más tiempo pasen allí, entre más sirvan en ese lugar, ellos de alguna manera van a tener más contento a Dios, ¿no? Van a poder estar mucho mejor con Dios. No sé si me expliqué en ese sentido. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos otra vez regresando a esto. Que pensando que por lo que yo hago, voy entonces ahora sí poder tener este camino abierto hacia la presencia de Dios. Nosotros hacemos eso. Nosotros venimos aquí y buscamos a Dios, pero sabemos que esto no es lo que nos da acceso a su presencia, ni es tampoco lo que nos perfecciona. Lo que nos perfecciona es que tengamos una relación con Él. Me da mucho pendiente decir todo esto porque no quiero que ustedes se vayan con la idea de, pues entonces ya no necesito la iglesia, entonces ya no necesito leer la Biblia, entonces no necesito orar, no necesito nada porque Cristo ya hizo todo. Me da mucho pendiente de verdad decir. No necesito involucrarme, no necesito comprometerme en la iglesia local, no necesito hablarle a nadie porque el Señor ya hizo todo. Me da mucho pendiente de verdad decirlo. Lo que quiero decir es que, y lo que nos está diciendo la Biblia, es que nada de esto
nada de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, nada de estos ordenanzas de culto, de estos rituales, de estas liturgias, nada de eso puede hacer perfecto a quien practica esas cosas. ¿Sí? No se puede. En algún momento les dije, esto, bueno, de hecho lo vamos a leer más adelante, ¿Me estoy explicando? Sí. Díganme. Sí. Más o menos. Versículo 10. ¿Por qué no pueden perfeccionar a quien practica todo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué eso que practican no lo pueden perfeccionar? Pues porque todo esto consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones. Esto de abluciones es estos rituales de purificación que hacían los judíos. ¿Se acuerdan? No voy a la plaza, bueno, voy a la plaza y regresando a mi casa yo luego tengo que lavarme porque pude haberme contaminado al tocar algo que estaba inmundo. Imagínense que están ustedes en la plaza, hay mucha gente y de repente rozan su brazo con una mujer que estaba en sus días. Bueno, que la mujer no tenía por qué salir de su casa, pero si eso hubiera pasado, yo estaba inmundo. Tenía que regresar a mi casa y lavarme. Si esta mujer, por decirlo así, si esta mujer estaba comprando jitomates y tocaba un jitomate y decía, no, mejor no. Pero después yo llegaba y agarraba el mismo jitomate. Yo tenía el riesgo de ensuciarme otra vez. Porque había tocado algo inmundo. Ella inmunda al tocar algo inmundo. Y luego yo tocaba y me hacía a mí inmundo. ¿Sí explicó? Entonces todas esas cosas dice que consistían en cosas externas. Por eso dice que practicar todo esto no puede perfeccionar la conciencia de quien practica. Porque son cosas que externas, son cosas de afuera. Jesús siempre tuvo ese asunto. Los escribas y fariseos, ¿por qué no te lavas las manos cuando comes? Bueno, les platiqué la otra vez, les dije, no es que Jesús no se lavara las manos, o sea, él no hacía el ritual de purificación que los judíos querían. Bueno, pues quién sabe si se las lavaba, pues espero que sí, pero si no se las lavaba, él entendió una cosa, que lo de afuera no es lo que contamina lo interno. Entonces el autor está diciendo, están volviéndoles a decir, no puede perfeccionar sus conciencias porque son cosas que tienen que ver con comidas, con bebidas, con diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ok, todo esto servía hasta cuando se hiciera una reforma, cuando cambiara la forma de hacer culto, cuando cambiara la forma de relacionarnos con Dios. Ya lo sabemos que esto lo vino a hacer Cristo Jesús, ¿no? A través de su nuevo pacto. Entonces, familia, miren. El día de hoy queremos seguir haciendo cosas que vemos en la Biblia, pero que pertenecen al antiguo pacto. ¿Cómo qué cosas eran? Y tratar de estarle ofreciendo a Dios algo, algo material, algo externo, para ver si Dios se agrada de eso. Miren, ¿de qué serviría que yo venga hoy domingo a la iglesia con esta cubierta de santidad y luego yo regrese a mi casa y empiece a tener muchos problemas con mis hijos, con mi familia? O sea, ¿de qué le serviría a Dios déjenme usar una palabra bíblica, ¿de qué le serviría mi hipocresía si realmente interiormente sigo siendo esta horrible persona? ¿No? ¿Quién cambia esto que está dentro de mí? No mis esfuerzos, una relación constante con Cristo. Una relación constante con Cristo. Entonces,
Esto que está diciendo, todo, lo voy a resumir, todo lo que nosotros podamos hacer de manera externa no nos puede perfeccionar. Todo lo que nosotros pensemos que es un culto a Dios, que sea solo externo y no interno, realmente no nos puede perfeccionar ni nos puede cambiar la conciencia. Podemos estar aquí 10 años, pero si no ha cambiado nuestro corazón, entonces no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Puedo yo aquí ser el mejor director de alabanza, pero si mi corazón no ha cambiado, no me sirve mi sacrificio de estar aquí cada 8 días. ¿Me estoy explicando? Puedo yo irme hincado de rodillas hasta el altar de la Santísima Virgen, pero si mi corazón no ha cambiado, de nada me sirve que me sangren las rodillas. ¿Me estoy explicando? Es lo que está diciendo el autor. Ya, lo exterior no es importante, no te cambia, no te perfecciona. Pónganse serios, hermano. Pongámonos serios en este asunto. Ya, la cosa no es exterior, la cosa no es dar una bonita imagen de un bonito cristiano. Justo ayer en la reunión del pastor platicábamos esto. Ya no sabemos las respuestas correctas porque pues tantos años en el Evangelio. Ya no sabemos las respuestas correctas, pero sincerándonos, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, el que reformó todo esto, ¿no? La forma de ser culto, la forma de relacionarnos con Dios, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí ya viene el contraste, ¿no? Este tabernáculo donde Jesús es sumo sacerdote, ¿es terrenal? No. Es decir, el día de hoy podríamos encontrar un lugar físico en esta tierra donde digamos, allí está la presencia de Dios, vamos a ese lugar porque allí está Él. ¿Hay hoy un lugar así? No. No hay. Hoy, Nelson, pero todavía quedan las ruinas del templo. Si vas a Jerusalén, ahí las vas a encontrar. Ahí está el muro de los lamentos. Ahí no está la presencia. Ya no hay un tabernáculo terrenal donde podamos decir, allí está. Pero ahora tenemos uno que es más amplio y es más perfecto. Un lugar de culto más amplio y más perfecto, donde caben todos. No solo unos cuantos sacerdotes y un sumo sacerdote, donde cabemos todos para adorarlo. Y este tabernáculo no es hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Lo leímos la semana pasada, es un tabernáculo celestial. Todo este culto que hacemos de manera interior, como lo explicó Jesús, en espíritu y en verdad, es mucho más excelso, mucho más elevado, mucho más grande que el hecho de que pudiéramos tener un lugar al cual ir y pensar que ahí está Dios. Pregúntenle a otras religiones, les van a decir, pues tienes que ir a la basílica. Ahí sí. Si no te funciona, pues vete al Vaticano. No, hombre, allá. Todo esto que es de la tierra es sombra de lo real y verdadero que está de arriba, que es celestial. Es sombra nada más, es figura nada más. Versículo 12. Y no, voy a leer otra vez el 11 para no perderme en la línea. El 11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué lo menciona este Señor? Pues porque al tabernáculo en el antiguo pacto había que estar entrando y entrando y entrando para poder hacer estos sacrificios que no quitaban el pecado, sino que cubrían el pecado. Y por eso el autor dice, miren, con Cristo Jesús solo se necesitó un sacrificio. Y no un sacrificio temporal, sino un sacrificio eterno. No necesitamos más sacrificios. No necesitamos lacerarnos la espalda. No necesitamos ser los que la hagamos de Cristo Jesús en Semana Santa y que nos crucifiquen y con eso ya el Señor nos va a aceptar más. No necesitamos nada de eso. Solo un sacrificio, y con este sacrificio se obtiene la eterna redención. Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Otra vez el 13. Si la sangre del... ¿Por qué está diciendo esto? Pues era lo que hacían, ¿no? Pequé, pues llevo a mi... Iba a decir a mi buey, pero soy fuerte. Pequé, llevo a mi toro, llevo a mi corderito, llevo a mi macho cabrío, y el sacerdote me dice, vaya, se los platiqué, el sacerdote me dice, pon tu manita en la cabeza de este animalito y de alguna manera todo se va a transmitir al animal. Y las cenizas de la becerra, estas sí no nos las sabíamos, ¿verdad? A ver, ok, un toro, bueno, machos cabríos, bueno, y las cenizas de la becerra, ¿qué será esto? Rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la... Esto estamos hablando del antiguo pacto, no vayan a pensar que esto es de ahorita. En el viejo pacto, la sangre de los toros, los machos cabríos, y había una tercera forma de purificar a la gente, con la ceniza de una becerra. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues entiendo que esto solamente se hizo en la historia de Israel unas 6 veces nada más. ¿Qué se hizo? Se quema a una becerra y sus cenizas se almacenan en un recipiente. Entonces, cuando alguien venía para ser purificado, limpiado por sus errores y sus pecadotes, una de dos: o usaban un toro, o usaban un macho cabrío, o usaban estas cenizas que ya estaban almacenadas. Es como si tuviéramos que hay un sacrificio express. Lo único que se hacía es que a esas cenizas se les agregaba un poco de agua y se rociaba a la persona con las cenizas y un poco de agua, y entonces estas santificaban para purificar ¿qué? La carne. ¿Esto purifica el corazón? No. Entonces, si purificaba la carne, ¿qué creen que pasaba? Se volvían a contaminar. ¿Y qué había que hacer? Pues ir de nuevo. Y luego, pues se volvían a contaminar. ¿Qué había que hacer? Pues ir de nuevo. Este es el viejo pacto. Ahora sí, si estas cosas podían hacer eso, vamos a ver qué dice versículo 14, con esto vamos a terminar. Cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre del Hijo de Dios, no de un animal, del Hijo de Dios, cuanto más, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Estos rituales pues limpian la carne, limpian lo de afuera,
La semana pasada decíamos y leíamos como que Dios dice ya, y el profeta Isaías, ya me tienen harto con sus sacrificios. ¿Creen que a mí me deleita estar viendo tanta sangre derramada? ¿Me quieren adorar y alabar con sus acciones? Pero sus corazones están bien lejos. Dale, hijo mío, tu corazón. Imagínense que Dios nos estuviera pidiendo cosas externas. Es que Dios es Dios, Él nos conoce, Él sabe que si no nacemos de nuevo, aunque hagamos 1000 rituales, 1000 formas de ser cultos, si no nacemos de nuevo, ¿de qué sirve? Perdón, ¿de qué sirve? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más esta sangre de este Cordero que ofrecido sin mancha limpia nuestras conciencias de obras muertas? ¿No? ¿Y cómo le llama a Dios a nuestros esfuerzos? ¿No? Son obras muertas, amigo. No funciona. No me sirve, no me interesan, dice Dios. ¿A mí de qué me sirven tus esfuerzos si no se ha transformado tu corazón? ¿Saben qué es lo más padre? Que eso no lo podemos hacer nosotros. O sea, por más que nos esforcemos, el único que lo puede hacer es por medio de su Espíritu Santo. Amén. Busquemos tener una relación con Dios. Busquemos tener una relación en la que ya no estemos buscando limpiarnos exteriormente, sino que nos limpiemos interiormente. Viene ahorita a mi mente la forma de limpiarnos exteriormente. ¿Saben cómo es? A través del remordimiento. Esa es la forma en que nos limpiamos exteriormente. ¿Sí les ha pasado? Que se sienten mal, que la regaron en algo. Vienen a la iglesia, hincan, lloran, levantan las manos. Cualquier canción que toque su corazón los hace derramar lágrimas, porque traen un remordimiento que no se lo pueden ustedes mismos. ¿Cómo se sienten después de chillar tanto? Limpios. Ay, Dios. Gracias, Señor. Se sienten limpios. Y está, y luego en 2 meses regreso por el mismo. Porque me limpié por fuera. Vuelvo a llorar, vuelvo a gritar, y otra vez, gracias. Y antes de que pase el mes, esas son las formas en que limpiamos lo exterior. El sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias, limpia el interior. Ya no anda cargando uno con la conciencia de obras muertas. Familia, voy a decir de la manera más sencilla, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Lo necesitamos. Vamos a ponernos en pie. ¿De qué manera estamos haciendo nuestro culto personal? ¿De una manera externa o de una manera realmente del corazón? ¿De qué manera estamos tratando de buscar a Dios con nuestras propias fuerzas o dejándonos que el Señor por medio de su Espíritu Santo sea el que haga la transformación de nuestras vidas? ¿De qué manera estamos trayendo delante del altar de Dios nuestros errores y nuestros pecados con remordimiento para limpiar no solamente exteriormente, o con arrepentimiento para que eso no se vuelva a repetir? Padre, ayúdanos, por favor. Seguimos, cada vez que le escarbamos más a tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho
por lo cual buscar relacionarnos más contigo. Cada vez que tu palabra nos habla, es como si tu palabra nos confrontara con nuestra realidad cotidiana. Padre, ayúdanos para que entendamos que ahora tenemos un tabernáculo muy superior a cualquier cosa que podamos tener en este tiempo. Podemos tener este templo donde venimos y te buscamos, pero si no hay un tabernáculo, no hay un altar en nosotros, de nada sirve o de poco sirve tener un lugar así para reunirnos. Ayúdanos, de verdad te lo pido, ayúdanos. Ayúdanos y que en todo lo que hagamos a partir de este día, bendito Dios, sea para honrarte, para adorarte, para darte la gloria. Que si algo pensamos mal, que sepamos y podamos venir a ti, bendito Jesús, nuestro abogado, y que podamos pedir perdón, arrepentirnos y una vez más, bendito Dios, que tú sigas transformando nuestra vida. Gracias por este nuevo pacto. Gracias por abrir este camino hacia el lugar santísimo. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia con libertad, porque ya fue hecho el mejor de los sacrificios y este sacrificio me justifica y me da acceso a tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo realmente afiance esto en nuestros corazones, que realmente lo vivamos y lo creamos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.